la función principal del sistema inmunológico es protegernos en contra de los patógenos, ¿no? Y creo que para todos y en particular para la sociedad quedó esto perfectamente claro con la reciente pandemia que vivimos con el virus del SARS-CoV-2, nuevo agente infeccioso ante el cual la humanidad no había sido retada y que uno de los elementos claves o fundamentales que fue precisamente para poder controlar este agente infeccioso fue precisamente el desarrollo de las vacunas en contra del virus, bueno, como les platicaba, una de las características importantes de la vacunación es explotar una de las características de la respuesta inmunológica o de nuestro sistema inmune, ¿no? Pero hay que recordar, digo, y esto tiene que ver con algo que es como la parte de mi formación académica, que es en el área de la biología. Y en biología hay un concepto que acuñó, creo, perfectamente este investigador, Teodosio Dobzhansky, quien por primera vez empieza a aplicar la genética para explicar los procesos evolutivos, y él tiene un manuscrito precisamente que titula de esta forma, ¿no? Nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Y en este sentido, el sistema inmunológico no es la excepción, es decir, ese sistema inmunológico que hemos estudiado de manera exhaustiva en los últimos años no es más que el resultado de un proceso evolutivo, eh, no solamente de nuestra especie, sino de nuestra estancia en este planeta, ¿no? Y que ha dejado impregnado ciertas características en nuestro sistema inmunológico y que nos brindan ciertas ventajas, pero también ciertos costos evolutivos, resultado de haber adquirido esas características evolutivas. Entonces, hay varios ejemplos de cómo nuestro sistema inmunológico actual ha estado moldeado precisamente por procesos evolutivos. Y uno de los trabajos que nos ilustran perfectamente este desarrollo evolutivo de nuestra respuesta inmunológica es nuestra estancia como especie en este planeta, ¿no? Como ustedes bien recuerdan, nuestra especie surge en el continente africano hace aproximadamente 300.000 años, según el registro fósil más antiguo, y se supone que tuvieron que pasar 240.000 años para que nuestra especie abandonara África, ¿no? Es decir, hace 60.000 años nuestra especie sale de África, llega al Medio Oriente y al continente europeo. Y ahí, evidentemente, ocurre una situación interesante, que es que se encuentran con otros miembros del género Homo, que son en general los neandertales, ¿no? Entonces, una característica importante es que actualmente todos los humanos que no somos originarios de África, acarreamos en nuestro genoma por lo menos 2% de genoma neandertal. Y la pregunta es, ¿cómo lo adquirimos? ¿Cómo se quedó ese porcentaje de ese genoma de neandertal en nuestro genoma, ¿no? Entonces, si uno analiza ese genoma, ¿para qué codifica? Pues ese genoma, ese 2%, codifica para genes que están involucrados en respuesta inmune. Entonces, existe la idea que la adquisición de estos genes en nuestra parte del Homo sapiens fue lo que precisamente le permitió poder colonizar el Medio Oriente de Europa, donde seguramente existían ciertos tipos de patógenos para los cuales los Homo sapiens de África jamás los habían visto, pero se pudieron adaptar a través de la adquisición de material genético del neandertal, y eso es evidentemente a través de la, ¿no? Entonces hay estudios muy claros en ese sentido que han demostrado cómo muchos de estos genes, por ejemplo, dieron resistencia a la infección por el virus de SARS-CoV-2, pero no fue el único momento en el cual nosotros adquirimos genes de otros Homo, es decir, los neandertales pues siguen viviendo a través de nosotros en ese 2% de nuestro genoma, porque lo mismo pasó en el sudeste asiático con el hombre de Denisova, los Homo Denisova, ¿no? También ahí, evidentemente, es decir, hubo otra cruza de los Homo sapiens que llegaron a estas regiones del mundo, y evidentemente aquí había otro conjunto de microorganismos completamente diferentes a los que había en Medio Oriente, los que había en Europa, y para los cuales el Homo sapiens nunca había estado expuesto. Pero ¿cómo pudimos colonizar entonces el sudeste asiático? La respuesta es cruzándonos con los Homo que ya estaban establecidos en este ambiente y que habían generado resistencia a esas infecciones, ¿no? Entonces, en realidad, actualmente, pues, además de nuestros genes de Homo sapiens, tenemos restos de genes de Neandertal y de hombre de Denisova, de Homo Denisova, actualmente, ¿no? Y muchos de estos genes, evidentemente,
como les decía, participan en la respuesta inmunológica, ¿no? Y han estado asociados de manera importante a resistencias a infecciones virales, ¿no? Y la otra parte, digamos, como el otro ejemplo de cómo se va moldeando nuestro proceso evolutivo, tiene que ver con nuestra historia, con las diferentes pandemias que nos han asolado a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, todos estamos muy conscientes de la pandemia que tuvimos con este virus del SARS-CoV-2, pero no fue la primera ni será la última con la cual tenga que lidiar el Homo sapiens. Históricamente sabemos, ¿no? Desde que tuvimos este cambio en nuestro estilo de vida, de que dejamos de ser una especie que tenía que salir a cazar, que tenía que ir a colectar, etcétera, cuando nos volvimos sedentarios por el desarrollo de la agricultura y de la ganadería, pues tuvimos que vivir en grandes comunidades, y lo cual era una oportunidad muy importante para los agentes infecciosos, ¿no? De tener varios eh, huéspedes susceptibles viviendo en un área muy pequeña, ¿no? Y entonces empezaron a surgir las historias de las epidemias, como están ahí descritas, y bueno, quizá algunas mejor conocidas unas que otras, ¿no? Pero históricamente la humanidad siempre se ha enfrentado a este tipo de enfermedades, y bueno, nada más recordar que aquí en México, pues, pues no fue la excepción, ¿no? Precisamente la conquista del Imperio Azteca por los españoles, pues también estuvo basado en una pandemia que fueron todos los agentes infecciosos que trajeron los españoles, donde quizá la viruela fue lo mejor caracterizado, pero no fue el único, ¿no? Entonces, hay un ejemplo en la literatura de cómo estas pandemias han moldeado o han seleccionado variantes en la población. Uno de los ejemplos más recientemente descritos tiene que ver con esta pandemia, que es quizá una de las más conocidas, que es la famosa muerte negra, y que ahora que fue el Halloween, Día de Muertos, pues seguramente vimos ese tipo de disfraces en alguna de de los convivios a los que hayamos asistido, y precisamente que era una manera en la cual los médicos se suponía que se protegían en contra de esta enfermedad, ¿no? Entonces, esta enfermedad causó una gran cantidad de muertes en Europa. Se calcula que el 25% por lo menos de la población europea pereció como resultado de la pandemia. Y hay estudios que han demostrado cómo la pandemia, esta pandemia de Yersinia pestis, esta muerte negra, tuvo un proceso o indujo un proceso de selección de variantes genéticas en la población, ¿no? Y es el trabajo que está. Entonces, en este estudio, digo, muy interesante, básicamente lo que los autores pudieron tener accesos fueron a entierros que pudieron datar perfectamente antes de que ocurriera la muerte negra, cuando ocurrió la muerte negra y lo que pasó después, ¿no? Entonces, básicamente lo que ellos empiezan a buscar es precisamente cómo cambian las frecuencias de esas variantes alélicas antes, antes de la muerte negra, durante la muerte negra y después de la muerte negra, ¿no? Entonces se ve como hay ciertas variantes que fueron seleccionadas y que fueron más frecuentes en la población, ¿no? Y si ustedes ven, muchos de esos genes están asociados con respuesta inmune. Entonces, hubo una selección de variantes, y cuando dicen, bueno, ¿y qué ventajas les dan esas variantes a la respuesta inmune de los individuos? Esencialmente lo que vieron eran que sus macrófagos, que es una de las células del sistema inmunológico, tienen la capacidad de controlar más eficientemente a Yersinia pestis, que es la bacteria que causa la enfermedad, ¿no? Pero como les decía, entonces es muy claro cuál era la ventaja de que las personas tuvieran estas variantes genéticas. Les daban resistencia a Yersinia. Pero como les comentaba, toda ventaja selectiva tiene un costo evolutivo. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces la pregunta es, hoy en día esas variantes genéticas son muy frecuentes en las personas de Europa, ¿no? El punto es que ahora ya no es Yersinia pestis un problema. Y entonces, ¿cuál es el costo? El costo es que esas variantes de genes que fueron seleccionadas durante la muerte negra predisponen a que los individuos desarrollen enfermedades inflamatorias crónicas de tipo autoinmune. Entonces, ese fue el costo evolutivo que hubo que pagar por seleccionar esas variantes. Entonces, este es uno de los ejemplos. Digo, hay muchos ejemplos o múltiples ejemplos de que nos demuestran, pues, cómo nuestra convivencia con el mundo de los patógenos ha venido moldeando nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y esto lo pongo a colación porque cuando nosotros estudiamos el sistema inmunológico,
pues tenemos como siempre un sesgo a estudiar ciertos aspectos de la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, les comentaba, en el caso de las vacunas, pues es muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que buscan todas las vacunas? Explotar una de las características del sistema inmune, que son las células de la respuesta inmune adaptativa, ¿no? Entonces, hablamos de los famosísimos linfocitos B, de los linfocitos T, ¿no? Las células quizá más famosas de la respuesta inmunológica y que las vacunas buscan activar para inducir todas estas características de protección en contra de agentes infecciosos, ¿no? Pero si nosotros analizamos las células que participan en la respuesta inmune, es como, digo, discúlpeme la analogía, pero pues yo soy fanático del fútbol y es como cuando, por ejemplo, hablamos de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ¿no? O sea, todos conocemos a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, las superestrellas del fútbol, etcétera. Es cierto, son muy importantes, cuestan millones de dólares, etcétera, pero ellos no juegan solos en el campo de juego. Para que ellos puedan hacer lo que hacen, tuvo que haber otros 10 jugadores que tienen una función muy importante dentro del campo de juego para que Messi y Ronaldo luzcan lo que tengan que lucir. Y valga esa analogía, porque para que los linfocitos B y los linfocitos T se activen y metan los famosos goles que nos gusta disfrutar, hubo otras células previas que tuvieron que desempeñar una función muy importante para que ellas pudieran entrar en acción, ¿no? Y usualmente, pues digo, también dentro de ellas, pues hay, o las asociamos con ciertas funciones particulares, ¿no? Es decir, si yo les hablo de células dendríticas, pues todos entendemos la función de las células dendríticas para que se active la respuesta inmunadaptativa, etcétera. Pero hay otras células que son quizá no tan conocidas, ¿no? Hablamos hace un momento de los macrófagos, por ejemplo, o de los neutrófilos, células que tenemos muy claro cuál es su función dentro del sistema inmunológico, pero las células que a nosotros nos llamó muchísimo la atención en este contexto de la respuesta inmunológica son los conocidos como mastocitos o células cebadas, ¿no? Entonces, los mastocitos o las células cebadas no es como las células más recientemente descritas en la respuesta inmune, ¿no? No son como los famosos linfocitos innatos, ¿no? Que tienen unos cuantos años de haber sido descritos, ¿no? Y que estamos aprendiendo. Estas células fueron descritas por ahí de 1870, ¿no? Por un gran investigador del área de inmunología, por Paul Ehrlich, quien a sus 24 años en su tesis de doctorado nos estaba explicando la existencia de estas células, ¿no? Entonces, no es como que las más recientes, ya tiene mucho tiempo de que conocemos que existen estas células, pero ha sido muy complicado poder entender cuál es su función dentro del concierto de la respuesta inmunológica. Que otra vez dijimos es protegernos en contra de los patógenos, ¿no? Entonces, estas células siempre fueron, en particular para mí, creo que ya se le acabó la pila o... Se acabó la pila. Pero si no, me pone la siguiente, por favor. Ok, entonces nada más para recapitular un poco de cómo se va desarrollando la respuesta inmunológica en sus primeras etapas. Otra vez, usualmente tenemos que los patógenos están ubicados en el mundo externo y nosotros nos protegemos. Nuestras primeras líneas de defensa son barreras, ¿no? Sabemos que actualmente esa barrera incluye una comunidad de microorganismos que residen en nuestras superficies corporales, que llamamos microbiota, y que tienen un papel muy importante en impedir la infección por agentes patógenos. Y además de ello tenemos nuestras barreras epiteliales en forma de mucosas, en forma de piel, que tienen un papel muy importante para impedir que los patógenos puedan ganar acceso al famoso tejido conectivo, ¿no? Entonces, una característica importante que distingue a los patógenos, por ejemplo, de la microbiota, es que los patógenos siempre buscan de manera activa llegar al tejido conectivo. Si vemos la que sigue, por favor. Entonces, usualmente esto se logra por varias situaciones o tan simple y sencillo como que nos caímos y tenemos una ruptura de nuestra barrera y eso da la oportunidad para que el patógeno pueda alcanzar el tejido conectivo, ¿no? Y entonces, una vez que un microorganismo está ubicado en tejido conectivo, el mecanismo inmunológico para contener ese agente infeccioso es el proceso inflamatorio, ¿no? Y esa inflamación básicamente lo que va a hacer es
alterar la permeabilidad de los vasos sanguíneos para que específicamente en esa zona, vemos la que sigue, sean reclutados elementos celulares y humorales de la respuesta inmune que ayuden a controlar al agente infeccioso, ¿no? Y entonces la primera pregunta es, ¿quién reconoce que un microorganismo ha alcanzado el tejido conectivo y que debe de iniciar el proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, usualmente lo que se dice, bueno, pues las células que deben de participar en el inicio del proceso inflamatorio son células que deben de estar residiendo de manera natural antes de que ocurra el proceso infeccioso. Entonces, si vemos quiénes son las células que residen de manera natural, vemos la que sigue, por favor. Pues lo que nosotros vamos a encontrar son a estas células que describió Paul Ehrlich allá en 1870, que son los mastocitos. Los mastocitos son células sumamente abundantes que vamos a encontrar residiendo de manera natural tanto en tejido conectivo como en mucosas, que ya lo habíamos dicho, son los principales puertos de entrada de los diferentes patógenos, ¿no? Entonces, ahí los vamos a encontrar asociados fuertemente a los vasos sanguíneos y de manera importante vamos a encontrar que son células que tienen una gran cantidad de gránulos que pueden liberar de manera muy rápida, es decir, en segundos, después de haberse activado. ¿Y qué es lo que hay en esos gránulos? Mediadores inflamatorios. ¿Cuál mediador inflamatorio? El más potente que conocemos, que es la histamina, ¿no? Entonces pueden liberar diferentes tipos de mediadores inflamatorios desde segundos, minutos y horas después de haberse activado. Es decir, inician una respuesta inflamatoria rápida y pueden mantener esa respuesta inflamatoria a lo largo del tiempo con diferentes tipos de mediadores inflamatorios. Es decir, es muy claro, ¿no? El mismo gránulo nos está indicando la función principal de la célula, inducir inflamación, ¿no? Si vemos la que sigue, por favor. Entonces, pero lo que ocurrió, digamos que en la década de los 50, cuando estábamos tratando de entender a los procesos alérgicos, a los fenómenos alérgicos, y nos dimos cuenta que la histamina era un elemento clave para la alergia, entonces surgió como nuestro primer entendimiento de la función de esta célula. Y esta célula tiene un papel central en este proceso alérgico, en donde, como ustedes bien saben, la alergia es una hipersensibilidad, es decir, hay un daño exagerado inducido por nuestra respuesta inmunológica en contra de un antígeno que usualmente pues no genera daño, ¿no? ¿Como cuáles? Como los que están aquí, ¿no? Digo, todos los que tenemos alergias sabemos cuáles son esos alérgenos a los cuales no nos podemos exponer, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo comer camarones, tristemente, pero hay gente que no puede estar en donde haya polvo, es decir, donde estén los ácaros, no pueden tener mascotas porque son alérgicos a las proteínas de la saliva del perro, a la saliva del gato, etcétera, ¿no? Alimentos, que es algo bastante común, esto lo hemos visto en las noticias, etcétera. Y básicamente, entonces, se monta una respuesta en contra de estos, digamos, antígenos inocuos, y lo que ocurre es que hay una respuesta mediada por IgEs, ¿no? Ese es el punto clave, ¿no? Entonces, cuando se monta una respuesta de IgEs contra este tipo de alérgenos, el mastocito tiene un papel central porque tiene receptores que unen de manera muy específica esas IgEs, y cuando nos volvemos a exponer al mismo alérgeno, provoca que el mastocito libere esos mediadores inflamatorios de manera inmediata, ¿no? Y entonces vienen nuestros problemas, ¿no? Entonces sentimos comezón, tenemos secreción de moco, hay contracción de células de músculo liso, y dependiendo de donde ocurra, pues vamos a tener los diferentes efectos asociados. Pero todos los que tenemos procesos alérgicos lo entendemos perfectamente bien, ¿no? Entonces, como ustedes bien lo saben, las alergias son enfermedades bastante frecuentes en la población, ¿no? Se calcula que actualmente el 30% de la población a nivel mundial sufre de algún proceso alérgico. Y existen los pronósticos que en algunos años ese porcentaje se va a elevar al 50%, ¿no? Entonces, evidentemente, el entender cómo funciona el mastocito fue lo que permitió que se desarrollara toda esta línea farmacológica para tratar con medicamentos, controlar si no la activación, al menos sí los síntomas inducidos por la liberación de los mastocitos. Y entonces, si ustedes buscan en la literatura dónde vamos a encontrar información de los mastocitos, existen prácticamente 10,000 artículos que hablan de los mastocitos y su papel en la alergia, ¿no? Pero es muy claro por qué, porque tienen este papel, ¿no? Sin embargo, si vemos la que sigue, por favor. Ah, ya, genial. Gracias, muy amable. Entonces, pues lo sabemos también esto perfectamente, ¿no?
¿Cuál es la manifestación más seria de este cuadro alérgico? Que la respuesta sea sistémica. Y cuando la respuesta es sistémica, puede provocar la muerte del individuo por una condición que conocemos como choque anafiláctico, ¿no? Y entonces yo recuerdo claramente este concepto cuando estaba llevando mis clases de inmunología y entonces teniendo a Teodosius Dobzhansky en la mente, dije, a ver, aquí hay algo que no me hace sentido. Me han venido hablando durante todo el curso de inmunología cómo cada célula desempeña una función que nos induce una protección contra patógenos. Pero al mastocito, lo único que lo estoy viendo es que me puede generar daño. Evolutivamente, ¿cuál fue la razón que provocó que conserváramos esa célula? Digo, evidentemente no era que desarrollara alergias. Digo, más bien parece que este es el costo evolutivo que hay que pagar por tener a los mastocitos, pero podemos ver infinidad de ejemplos iguales con otros elementos de la respuesta inmunológica. Por ejemplo, si ustedes me preguntaran, ¿y cuál es el costo evolutivo de tener a Messi y a Ronaldo jugando en mi equipo? Es decir, a los linfocitos B y a los linfocitos T. Mi respuesta rápida sería las enfermedades autoinmunes. Si no existieran linfocitos B y no existieran linfocitos T, no habría enfermedades autoinmunes. Sin embargo, existen las enfermedades autoinmunes porque ese es el costo evolutivo de tener ese mecanismo que evidentemente nos brinda muchas ventajas para protegernos en contra de los patógenos, ¿no? Entonces, esta era la idea ¿no será que con los mastocitos lo primero que conocimos fue el costo evolutivo? Pero ¿cuál es su función? Entonces, una de las posibles razones es, bueno, a lo mejor es una de las células más recientes que han surgido en el sistema inmunológico y bueno, esa hipótesis no es cierta. Vean ustedes, ahí nos dicen que, por ejemplo, desde los cordados invertebrados, hace 650 millones de años, aparentemente surge esta célula, ¿no? Y desde entonces, cuando surgen los vertebrados, se conservan las células, es decir, los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y obviamente los mamíferos, en donde nos incluimos nosotros, se conservaron estas células. Es decir, había una función que estas células estaban desempeñando en nuestros organismos que ninguna otra célula del organismo lo podía hacer y por lo tanto no se podía eliminar, ¿no? Entonces, la primera pregunta tiene que ver, ¿y los mastocitos se pueden activar con otras cosas que no sea IgE y alérgenos? Es decir, ¿tienen la capacidad de poder ver microorganismos? Entonces, esto ya lo sabemos también bien, gracias a trabajos de Bruce Beutler y Jules Hoffman, entendemos que la inmunidad innata no necesita esos millones de receptores de los linfocitos T y B. Ellos lo que necesitan son solamente unos cuantos receptores que se conocen como receptores que reconocen patrones moleculares, ¿no? Y con eso pueden ver tantos microorganismos como los ve el sistema inmune adaptativo, ¿no? Entonces, estos son los famosos PRRs y cuando se empezó a buscar si los mastocitos tenían estos receptores típicos de inmunidad innata, pues se encontró que prácticamente tienen de todas las familias que se han descrito, ¿no? Entonces, tienen todos esos receptores y entonces se empezó a ver que el mastocito no solamente se activa con IgE y con alérgenos, también tiene la capacidad de poder ver patógenos que alcancen su sitio de residencia, es decir, el tejido conectivo y las mucosas, ¿no? Entonces se empezó a demostrar cómo los mastocitos tenían esta función en primera instancia para reconocer parásitos multicelulares, después se vio, 10 años después, se vio que podían reconocer bacterias en ausencia de anticuerpos, es decir, como un elemento de inmunidad innata, inducir una respuesta rápida, y lo mismo se vio 10 años después con infecciones virales, ¿no? Y fue aquí donde vino nuestro primer punto de vista, porque digo, cada uno de esos receptores o de esa familia de receptores sabemos que es especializada en reconocer cierto tipo de patógenos. Y a nosotros en particular el que nos llamó la atención fueron las lectinas tipo C, porque las lectinas tipo C han sido muy asociadas en brindar protección en contra de un tipo particular de patógenos que son los hongos, ¿no? Y entonces fue ahí donde nosotros empezamos a entrar en este mundo de los mastocitos, porque bueno, sabemos que los hongos también es otro tipo de patógenos con los cuales tiene que lidiar nuestro sistema inmunológico, y no había una descripción de si los mastocitos podían activarse o no con hongos.
a pesar que existía la descripción de que existían este tipo de receptores, ¿no? Entonces, por ahí empezó nuestra pregunta, nuestras preguntas de trabajo, de ver si los mastocitos se podían activar con Candida albicans, que es uno de los hongos que mejor hemos entendido cómo se desarrolla la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, el hongo se puede presentar en dos formas, como está ahí representado, en forma de levadura y en forma de hifa, y básicamente lo que nosotros queríamos ver eran si los mastocitos se podían activar, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicimos fueron ensayos para medir como las dos etapas típicas de la activación rápida, que es la desgranulación, la liberación rápida de la histamina, midiendo algún marcador. Y como pudimos ver, pues tanto las levaduras como las hifas podían inducir ese proceso de desgranulación y también inducían la activación tardía, que era la producción de citocinas de nuevo, ¿no? Entonces, de manera importante, pudimos demostrar que los mastocitos también podían reconocer estos hongos. Y bueno, evidentemente, cuando fuimos a buscar cómo los reconocía, a través de qué receptor, pues encontramos que nuevamente una lectina tipo C, que era la lectina tipo 1, estaba involucrado en ese reconocimiento, ¿no? Entonces, por ahí empezó nuestra línea de trabajo de caracterizar esta respuesta de los mastocitos en contra de hongos y pudimos ver que había pues este esquema también de reconocimiento del mastocito, ¿no? Es decir, no solamente participaba con infecciones parasitarias, bacterianas y fúngicas, y virales, ¿no? También podíamos involucrarlos en el reconocimiento de infecciones fúngicas, ¿no? Entonces, eso fue lo que nosotros empezamos a estudiar, qué papel jugaba esta célula en diferentes procesos infecciosos, ¿no? Empezamos con este hongo y nuestro siguiente microorganismo que nosotros analizamos, en este caso fue una bacteria que vive de manera intracelular en los macrófagos, que es Listeria monocytogenes, y que también es un fuerte inductor de inflamación. Entonces nos preguntamos, ¿y los mastocitos también pueden reconocer a la bacteria de Listeria monocytogenes? Entonces fuimos a evaluar otra vez nuestros mecanismos de activación, fuimos si había mecanismos de activación temprano, como es el proceso de desgranulación, y nuevamente vimos que había este proceso de desgranulación cuando había infección con listeria y había la producción de los mediadores tardíos, ¿no? Cuando fuimos a evaluar cómo lo estaba reconociendo, vimos que aquí la dectina no tiene nada que ver. Básicamente el reconocimiento es a través de otro receptor que se conoce como TLR2, ¿no? Entonces, continuamos evaluando la función de esta célula en otros agentes infecciosos. En este caso, lo que nosotros continuamos buscando fue lo que ocurría con Mycobacterium tuberculosis, otro agente, otra bacteria que es un potente inductor de inflamación, pero que había cierta evidencia que los mastocitos se podían activar cuando estaban en presencia de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro aprovechamiento fue diferente. Ya no usamos mastocitos como en los experimentos anteriores. Básicamente, lo que utilizamos en esta ocasión fue un ratón que es deficiente de mastocitos, ¿no? Que es este ratón que tenemos aquí. Y comparamos cómo se desarrollaba la infección con respecto a un ratón que tenía mastocitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vimos? Sobre todo en etapas tempranas del proceso infeccioso, vimos que al ratón que no tenía mastocitos le costaba más trabajo controlar la carga bacteriana en tiempos tempranos, y cuando veíamos la diseminación, por ejemplo, hematógena, que lo veíamos en el vaso, veíamos igual que la etapa temprana del proceso de diseminación hematógena de la bacteria era más eficiente cuando no estaban presentes los mastocitos, ¿no? Entonces, eso implicaba que los mastocitos estaban teniendo un papel importante, sobre todo en las etapas tempranas del proceso infeccioso con la micobacteria, ¿no? Entonces, cuando fuimos a ver las etapas tardías del proceso infeccioso, es decir, cuando fuimos a ver qué es lo que ocurría con la inflamación en el pulmón o el desarrollo de los famosos granulomas, que son muy importantes para contener la infección, vimos un proceso inflamatorio desregulado en el caso de los ratones deficientes, pero de manera importante la estructura que está involucrada en la contención era más pequeña y con menos números que con respecto con los ratones que tenían mastocitos, ¿no? Entonces, digamos que esta primera parte que nosotros analizamos, es decir, ¿qué función tienen los mastocitos desde el punto de vista de elemento de la respuesta inmune?
es que ellos también tienen la capacidad de poder ver al agente infeccioso. No solamente se activan con alérgenos e IgEs. ¿Y cuál es su función? Rápidamente dar la voz de alarma, es decir, rápidamente inducir un proceso inflamatorio para que se recluten los elementos que van a ayudar a contener a la infección, ¿no? Y esto es crucial porque digo, voy a decir, bueno, ¿un macrófago también puede inducir inflamación? Sí, claro, un macrófago también puede inducir inflamación, nada más que al macrófago le va a tardar horas en inducir ese proceso inflamatorio. Y para un microorganismo, horas es un microorganismo que ya se multiplicó varias veces, ¿no? Entonces queremos o tenemos la idea de que esa capacidad de inducir inflamación rápida por parte del mastocito es crucial para hacer la contención de los agentes infecciosos de manera rápida y eficiente, ¿no? Y no hay ninguna otra célula capaz de hacerlo hasta donde sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería nuestro esquema? Entonces, nuestra propuesta es que los mastocitos tienen este papel importante en esas etapas tempranas de la infección, que una vez que el patógeno alcanza el tejido conectivo, entra en contacto con los mastocitos. Y los mastocitos tienen la capacidad de reconocerlo a través de estos receptores de inmunidad innata, inducir inflamación rápida, es decir, tan rápida como la que podemos constatar en el proceso alérgico, e inducir el reclutamiento de los elementos que van a participar en la contención de la infección, ¿no? Entonces, por ahí empezamos nuestros trabajos, por ahí estábamos analizando el papel de los mastocitos en diferentes procesos infecciosos. Cuando surgió la pandemia de COVID-19, ¿no? Esta infección por el virus de SARS-CoV-2, todos entendemos perfectamente la magnitud de esta enfermedad, de esta infección. Y bueno, una de las cosas que nos llamó a nosotros mucho la atención era la causa de los cuadros severos provocados por la infección, ¿no? Y esto tenía que ver con una inflamación desregulada, ¿no? Entonces, esta imagen es una de las primeras revisiones que surgieron para explicar cómo se originaba esa respuesta inflamatoria exacerbada. Entonces, si buscan ahí a Cristiano Ronaldo y Messi, pues obviamente ahí están, ¿no? Ahí están los linfocitos B, están los linfocitos T, están los macrófagos, están los neutrófilos, están muchas células, pero ¿quiénes brillan por su ausencia? Los mastocitos, ¿no? Y esto me acuerdo que lo vimos en la reunión de Zoom con el grupo de trabajo y dijimos, a ver, los mastocitos podrán, o sea, no hay célula mejor induciendo inflamación en el sistema inmunológico que los mastocitos. Segundo punto, los mastocitos residen de manera natural en el tracto respiratorio. ¿Y qué tan profundo? Hasta en los alvéolos pulmonares. En los alvéolos pulmonares hay mastocitos residiendo de manera natural. Y además ya existían todos sus antecedentes que podían ser activados por infecciones virales. Pero el punto que a nosotros más nos llamó la atención fue cuando vimos este trabajo con un virus de influenza. Y este virus de influenza también tenía la característica de inducir una inflamación exacerbada. E hicieron el mismo trabajo que les mostré hace unos minutos con ratones con mastocitos y ratones sin mastocitos. Si ustedes pueden ver aquí, este pulmón está funcional, este pulmón no está funcional. ¿Cuál es la única diferencia? Este ratón no tiene mastocitos. Entonces, eso implicaba que los mastocitos, es decir, la inflamación inducida por los mastocitos también puede generar daño durante los procesos infecciosos y en las infecciones por los virus, ¿no? Entonces, como se me generan, cuando nosotros vimos ese esquema, dijimos, bueno, todo apunta a que los mastocitos pueden estarse viendo activados durante la infección por SARS-CoV-2, pero necesitamos la evidencia que demuestre que existe esta activación, ¿no? Entonces, rápidamente acudimos con nuestros colegas del área clínica, con allá en el Instituto Nacional de Nutrición y en el Hospital General de México, que ellos tenían sueros de pacientes que tenían, que estaban confirmados que tenían, estaban sufriendo la infección por el SARS-CoV-2 y que teníamos, digamos, precisamente los individuos que cursaban la forma no severa y la forma severa de la enfermedad, ¿no? Y la idea era ver si en el suero nosotros podíamos detectar algún marcador de la activación de los mastocitos.
Y esto generalmente pues son proteasas que son típicas de los gránulos, ¿no? Entonces, como ocurre frecuente en México, queríamos medir muchas cosas, terminamos midiendo unas cuantas por múltiples causas, pero dentro de una de las moléculas que pudimos nosotros evaluar, que fue la carboxipeptidasa 3, que otra vez insisto, es una proteasa que típicamente está en los gránulos de los mastocitos, pudimos ver cómo esta proteasa estaba particularmente elevada en el suero de los pacientes que tenían la forma severa de la enfermedad, ¿no? Ya con el paso de los años y bueno, y porque guardamos algunos de esos sueros, después pudimos medir pues toda una serie de proteasas que están perfectamente asociadas con la activación de los mastocitos, como la triptasa, la quimasa y la prostaglandina D2. Y bueno, y pudimos ver que todo este set correlacionaba de manera importante como un factor predictor de la severidad de la enfermedad, ¿no? Entonces estaba implicando que los mastocitos sí se estaban activando durante el proceso de la infección por el SARS-CoV-2 y que su grado de activación correlacionaba con la severidad de la enfermedad, ¿no? Entonces, hasta ahí fue nuestra aportación. Entonces, tratamos de ver cómo estaban, sobre todo esos mastocitos que tenían carboxipeptidasa A3. Entonces, como les decía, aquí tenemos la imagen de un pulmón sano, aquí tenemos la imagen del pulmón de un paciente que falleció por la infección. Y bueno, es claro que podemos ver cómo hay un incremento, ¿no?, del número de los mastocitos en el tejido. Pero a nosotros lo que nos llamó la atención es que esos mastocitos preferentemente se asociaban en zonas del pulmón donde había desarrollo de fibrosis, ¿no? Entonces, cuando buscamos una correlación entre el número de células de los mastocitos que eran positivos para la carboxipeptidasa y el desarrollo de la fibrosis, encontramos una correlación positiva, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de definir ahorita es quién es consecuencia de quién, ¿no? Es decir, ¿es la activación del mastocito y la liberación de sus proteasas el responsable del desarrollo de la fibrosis? Y eso es algo que todavía estamos evaluando. Entonces, no tenemos todavía eh, algunos indicios que parece que apuntan para allá, ¿no? Entonces, en resumen de esta serie de estudios y de trabajos, pues lo que pudimos concluir era que sí, que existía una participación del mastocito, ¿no? Que había una activación del mastocito, que esta activación correlacionaba con la severidad y con el desarrollo de la fibrosis, ¿no? Y esto provocó que entonces hubiera grupos que dijeran, ¿y pueden los mastocitos entonces ser utilizados como un blanco terapéutico, aprovechando que se han desarrollado una gran cantidad de fármacos para tratar las alergias? ¿Qué ocurre si yo agarro algunos de estos fármacos y los utilizo para disminuir la inflamación durante la infección por COVID, ¿no? Entonces, la verdad es que hubo pocos trabajos. Este es uno de los que pudimos ver, y era básicamente con estos ratones transgénicos para AC2. Ustedes recordarán, los ratones no se infectaban con SARS-CoV-2, entonces tuvieron que usar ratones a los cuales expresaban la enzima convertidora de angiotensina 2 humana para que pudieran ser susceptibles a la infección. Y entonces, utilizando esos ratones, se infectaban y los trataban con típicos antihistamínicos, ¿no? Y entonces veían qué era lo que ocurría con la inflamación. Y entonces los ratones que eran tratados con antihistamínicos tenían un menor índice inflamatorio que los ratones que no habían recibido el tratamiento, ¿no? Entonces, obviamente esto se dejó de trabajar porque cuando surgieron las vacunas, pues quedó muy claro que pues, lo mejor era prevenir la infección, ¿no? Pero esto nos apuntaba que entonces estos mastocitos podían estar participando en daño no solamente durante alergias, sino que también podían participar en el daño asociado a una inflamación excesiva durante procesos infecciosos, ¿no? Entonces, esta fue otra parte que estuvimos trabajando, y todavía continuamos todavía trabajando algunas cositas que tiene que ver, por ejemplo, cómo se activa el mastocito cuando está presente el coronavirus, ¿no? Es decir, pudimos demostrar que se activaba, pero la pregunta es cómo se activa. ¿Qué reconoce? ¿Qué reconoce específicamente del virus? ¿O es alguna otra señal inducida por la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, en eso estamos todavía
trabajando. Y bueno, y la última parte que les quería platicar tiene que ver precisamente con esta parte de la diapositiva, ¿no? Con el desarrollo de los fármacos que se han tratado de desarrollar para tratar esta activación del mastocito, pero desde el punto de vista alérgico, ¿no? Que les mencionaba, las alergias son muy frecuentes y se especula que en 10 años la mitad de la población va a sufrir enfermedades alérgicas, ¿no? Ya existen fármacos que se utilizan actualmente, pero como todos los fármacos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Y uno de ellos es que hay grupos de pacientes que no responden a este tipo de fármacos, ¿no? Entonces, evidentemente, el estudio de los mecanismos de activación del mastocito a través de la señal alérgica, que ya les decía es la IgE y su entrecruzamiento por el antígeno, pues abre que haya varios blancos terapéuticos todavía que no han sido explorados, pero que tienen el potencial de ser utilizados para regular la activación del mastocito y por lo tanto su activación durante los cuadros alérgicos, ¿no? Entonces, una de las estrategias que nosotros utilizamos en el laboratorio es quizá esta que ustedes han escuchado previamente, que tiene que ver con el reposicionamiento farmacológico, ¿no? Los fármacos que originalmente tenían una prescripción para una enfermedad, pero resulta que funcionan de manera muy eficiente también para otra enfermedad, ¿no? El ejemplo clásico de ello, digo, ahí está una lista de todos los ejemplos de fármacos que han estado, pero quizá el más famoso sea el famoso sildenafil, uno de los medicamentos más vendidos a nivel mundial. Su prescripción original era para tratar la angina de pecho, pero resultó que lo que más se vende es para tratar la disfunción eréctil, ¿no? Entonces, precisamente ese fue nuestra idea de decir, bueno, vamos a buscar dentro de los medicamentos que ya se utilizan, cuáles podrían tener un potencial aplicación dentro de la activación de los mastocitos. Hay muchas estrategias para hacer este análisis. Nosotros nos fuimos para ver esencialmente una parte que es como los análisis moleculares, que les platicaré un poquito más adelante. Y el fármaco que a nosotros nos llamó la atención es el ácido valproico. El ácido valproico es un medicamento esencial según la definición de la Organización Mundial de la Salud. Eso dice que todos los sistemas de salud a nivel mundial lo deben de tener, se lo deben de ofrecer a su población de manera o garantizar su entrega para los pacientes. Y eso es básicamente porque se vio que una de las aplicaciones del ácido valproico era que regulaba la sinapsis inmunológica, regulando los niveles de GABA, y básicamente esto era muy importante para tratar algunas afecciones como la epilepsia, ¿no? Que es el tratamiento para el cual se prescribe este medicamento. Sin embargo, una de las primeras, digamos, reposicionamientos que hubo con respecto a este fármaco es que otra de las funciones que hacía es que era capaz de funcionar como un inhibidor de desacetilasas de histona. Y esto, funcionar como un inhibidor de desacetilasas de histona, lo involucra entonces como un agente que modula la epigenética de la célula, ¿no? Y de manera importante, entonces se vio que esa regulación epigenética era muy importante para el tratamiento de tumores, ¿no? Y entonces eso provocó que desarrollo 100% mexicano, se generara un nuevo medicamento que se conoce como Transcript, que se utiliza actualmente para el tratamiento de algunos padecimientos oncológicos, precisamente explotando esta característica del ácido valproico, ¿no? Pero la parte que a nosotros nos llamó la atención fue que había descripciones en la literatura de que este fármaco, que el ácido valproico, podía inhibir vías de señalización que eran claves en células del sistema inmunológico, ¿no? Entonces, obviamente, linfocitos B, linfocitos T, pues de los primeros donde se describe, ¿no? Obviamente, insisto, empezamos por las superfiguras y después empezamos a caracterizar en el resto de las células. Pero el punto importante o la parte que a nosotros nos llamó la atención cuando empezamos a analizar todas estas vías donde interfería el ácido valproico es que muchos de estos vías de señalización también lo tienen los mastocitos. Y entonces fue que dijimos, bueno, ¿y el ácido valproico tendrá algún efecto en la activación del mastocito? Y para eso, básicamente, lo que nosotros hicimos fue hacer el estímulo típico con el proceso alérgico, es decir, con IgE y con antígeno, y medimos nuestros mecanismos de activación. ¿Se afectan los mecanismos de activación del mastocito
si tenemos ácido valproico en el ambiente. Entonces, para esto utilizamos un sistema experimental ampliamente descrito en la literatura, que son estos famosos mastocitos derivados de médula ósea, y básicamente lo que hacemos es darles IgE contra un antígeno particular y después inducimos su activación, ¿no? Como mimetizando la señal alérgica, ¿no? Y procedemos a medir la activación, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿qué fue lo que fuimos a evaluar? ¿Qué es lo que pasaba con la desgranulación, ¿no? Este mecanismo rápido de activación de la célula. Entonces, en ausencia de ácido valproico, ese era el porcentaje de desgranulación y evidentemente este disminuía si el ácido valproico estaba presente, ¿no? Entonces, nuevamente fuimos a evaluar los mediadores tardíos de la activación, que eran estas citocinas, y nuevamente vimos que estas estaban disminuidas, ¿no? Entonces, ya vimos el ácido valproico podía impactar los mecanismos de activación. La pregunta fue, bueno, ¿tiene esa capacidad moduladora de la expresión de proteínas, etcétera? ¿Afectará en algo la expresión del receptor? El receptor que es clave para la activación en el proceso alérgico. Entonces fuimos a evaluar qué era lo que ocurría en particular con este receptor, que es el FS-epsilon tipo 1. Y bueno, como ustedes pueden ver, el valproato prácticamente disminuye en un 90% la expresión del receptor. Y cuando fuimos a ver si ocurría eso con otros receptores, parecía que el efecto era específico, ¿no? Porque, por ejemplo, Fc-epsilon, que es el involucrado en el reconocimiento de alergias, disminuye drásticamente, pero otro receptor de activación que reconoce una citosina, que es el stem cell factor, es disminuido, pero no en el mismo nivel. Y otras dos moléculas asociadas con activación no se ven afectadas, ¿no? Entonces parecía que el efecto era específico sobre el receptor y era un efecto que dependía del tiempo que estuviera la célula con el fármaco, ¿no? Entonces, cuando vimos que esto estaba disminuido, dijimos, bueno, pues ya no tiene sentido, pero vamos a evaluar si las vías de señalización están afectadas, ¿no? Porque, bueno, nuestra hipótesis es disminuyó el 90%, pues prácticamente pues, se tienen que ver igual las vías de señalización. Y ahí es donde vino nuestra primera sorpresa, ¿no? Con ese 10% de receptor que tenía la célula, las vías de señalización estaban prácticamente igual, excepto en una molécula que es la fosfolipasa C-gamma, ¿no? Entonces, esto nos llamó mucho la atención porque nuestra idea o hipótesis era que todas las vías de señalización iban a estar disminuidas y solamente una vía, que es la de la fosfolipasa C-gamma, está activada, ¿no? Entonces eso, dijo, nos hizo pensar mucho de cómo podía estar ocurriendo este fenómeno de activar solamente la fosfolipasa C, es decir, medimos este marcador, este estaba intacto, este estaba afectado y este no lo pudimos medir, que era la tirosina sinasa de Bruton, ¿no? Que es importante también para inducir la activación de la fosfolipasa C-gamma, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hacer un análisis bioinformático para ver si existía la posibilidad de que el ácido valproico pudiera interferir con la función de la tirosina sinasa de Bruton, ¿no? Y para eso hicimos un análisis de docking molecular. Y de manera importante, lo que pudimos ver es que cuando probamos diferentes instancias, el ácido valproico se asociaba hipotéticamente la región con mayor estabilidad, era el sitio activo de la enzima, ¿no? Era el sitio donde podía asociarse el ácido valproico y bueno, entonces eso nos hace suponer que este ácido valproico puede funcionar como un inhibidor reversible de la tirosina sinasa de Bruton y de esa manera interferir con esta vía de señalización que termina impactando en la activación del mastocito, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos estado trabajando con nuestro ácido valproico hasta el momento in vitro, en trabajo que tenemos con la doctora Eva Salinas, que tengo entendido que estuvo aquí hace algunos cuantos días también aquí con ustedes. Con ella hemos estado trabajando un modelo in vivo, ¿no? Para ver si este efecto que nosotros podemos ver con nuestros mastocitos in vitro tiene un impacto in vivo, ¿no? Entonces espero pronto poderles presentar esos resultados, ¿no? Y bueno, la otra cosa que nosotros pretendimos entonces a evaluar con nuestro ácido valproico fue ver si también podía regular la inflamación excesiva provocada por los microorganismos, ¿no? Ya les había platicado de esto que nosotros pudimos ver en COVID, de lo que se había visto en influenza, y bueno, también hay trabajo muy, muy bello de
Ashley St. John, que demuestra que también la activación de los mastocitos durante el dengue tiene un papel muy importante para provocar esta famosa hemorragia asociada con las manifestaciones severas de la infección por dengue, ¿no? Entonces, en vista que los mastocitos también pueden verse desregulados durante procesos infecciosos, dijimos, bueno, vamos a ver si el ácido valproico también puede interferir con la inflamación inducida por un agente infeccioso. Y lo que teníamos mejor montado en ese momento, lo que estamos trabajando de manera simultánea era con esta bacteria que ya les platiqué un poquito antes, que es Listeria monocytogenes. Y bueno, básicamente la idea era ver si también tenía un impacto en los mecanismos de activación, tanto en los tempranos como en los tardíos, ¿no? Y bueno, nuevamente vimos que el ácido valproico tiene ese mismo efecto modulador, ¿no? Pero lo que nos llamó mucho la atención era que el impacto que tenía en las vías de señalización era diferente que lo que veíamos en el caso de las señales alérgicas. Había un efecto mayor sobre diferentes vías de activación y de manera importante esto no tenía que ver con la expresión de las moléculas que participaban en la vía de señalización, ¿no? Entonces, básicamente, pues eso es lo que hemos estado trabajando en los últimos años. Y bueno, recientemente, bueno, ya ni tan, bueno, depende que llamemos recientemente, la Sociedad Mexicana de Inmunología lanzó una revista de divulgación eh, eh, de las diferentes áreas que trabajamos en el área de la inmunología y bueno, tuvimos el gusto de publicar un trabajo que trata de hablar precisamente de esto, ¿no? ¿Cuál es el papel benéfico que tienen los mastocitos? ¿Por qué nuestro sistema inmunológico todavía depende de estas células para protegernos en contra de los patógenos, ¿no? Entonces, ahí está el acceso por si gustan leer un poco acerca de él. Y bueno, y finalmente quiero agradecer, evidentemente, a todas las instituciones, muy agradecido con todas ellas porque nos han brindado en estas épocas de austeridad, de manera muy importante, nos han brindado sus reactivos, su conocimiento y sobre todo su amistad para poder llevar a cabo todos estos trabajos que hacemos, pero muy en particular a los estudiantes, ¿no? Los estudiantes han sido el corazón y el motor de cada uno de nuestros proyectos y bueno, muy agradecido de tener la fortuna de haber contado con, o de contar con estudiantes tan comprometidos, ¿no? Bueno, y el CONACYT, porque cuando no tenía H o se convirtió en el CCITI, pues nos brindaba fondos para poder investigar precisamente esta función de los mastocitos, ¿no? Y muchas gracias a ustedes, obviamente, por escucharme el día de hoy. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor. Siempre es un gusto escucharlo. La verdad es que uno siempre aprende cosas nuevas, inclusive durante esta pandemia. No sé si alguien tenga una pregunta que quieran realizar. Buenas, doctor. Gracias por su presentación. Felicidades por su trabajo. Tengo una duda primero de metodología. ¿Cómo hacen el sorting de los mastocitos para separarlos? Sí, muchas gracias. Es un punto importante. Nosotros lo que hacemos es mimetizar el proceso hematopoyético en la médula ósea. Entonces, básicamente lo que hacemos es sacamos las células de la médula ósea y con citocinas, esencialmente interleucina 3 y stem cell factor, hacemos que los progenitores se vayan hacia el linaje de mastocitos, ¿no? Tarda tiempo, digo, no es como macrófagos o células dendríticas. Aquí nos tardamos entre 4 y 6 semanas en ese proceso de diferenciación, pero usualmente después de este tiempo tenemos mastocitos en un rango mayor al 90%, ¿no? Ah, súper bien. Pensé que era por citometría y que hacían todo. No, sí, ya suena más complicado, ¿no? no. Lo que hacemos es, esto es como Sí. o sea, sí existe la posibilidad de hacer eso que tú estás comentando, ¿no? El problema es que obtienes muy poquitas células. Sí. Y al obtener muy poquitas células, lo que te limita es qué es lo que puedes hacer experimentalmente, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando queremos usar, digo, como todos los modelos tienen sus ventajas y sus desventajas. Con este modelo de mastocitos derivados de médula podemos obtener millones de células y podemos hacer todas estas curvas que les dije, ¿no? Concentraciones, tiempos, etcétera. Pero usualmente nosotros terminamos verificando que este resultado sea equiparable a los mastocitos que realmente encontramos en tejido.
porque este es uno de los problemas de este modelo, ¿no? Que las células se les dicen que están inmaduras, que no son exactamente iguales que las que encontramos en tejido. Entonces, la manera que nosotros hemos resuelto esto es obtener mastocitos de cavidad peritoneal, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que al ratón le inyectamos una solución salina, le hacemos un lavado, obtenemos una suspensión celular y la cultivamos solamente 2 semanitas con interleucina 3 y stem cell factor. Y después de 2 semanas, el 90 y tantos % de las células son mastocitos, pero tienen todas las características de un mastocito maduro de tejido, ¿no? Y lo que hemos visto afortunadamente es que el comportamiento que nosotros vemos con nuestros mastocitos de médula ósea es igual que de los peritoneales. Y sí, y la otra es qué diferencia podrían tener entonces los mastocitos con los basófilos y los eosinófilos, y si pudieran trabajar en conjunto en una activación de alergia, por ejemplo, o de por un receptor de reconocimiento de patrones. Sí, ese es un aspecto interesante. Digo, los basófilos, tienen la misma cruz que los mastocitos, ¿no? O sea, básicamente tú agarras un libro de inmunología y de los basófilos te van a platicar lo importante que son durante los cuadros alérgicos. Incluso hay hasta pruebas, ¿no? Que se aplican en clínica precisamente viendo la activación de los basófilos. Pero fíjate que yo creo que también cada célula tiene una función importante dentro del concierto de la respuesta inmunológica. Y en el caso de los basófilos, por ejemplo, lo que se ha visto es que ellos son fundamentales para brindar un fenómeno que se conoce como de resistencia a la infestación por garrapatas, ¿no? Entonces sabemos que cuando las garrapatas se empiezan a alimentar, duran días alimentándose de su huésped, ¿no? Se ha visto que después de una segunda infección hay algo que hace nuestro sistema inmunológico que hace que una garrapata que se alimentaba por días o semanas, en un par de días deja de alimentarse. Y se ha visto que en este proceso de resistencia a infestación de garrapatas, el fundamental son los basófilos. No los mastocitos, a pesar que se parecen mucho, no son los mastocitos, son específicamente los basófilos que ellos sí necesitan ser reclutados. Usualmente los basófilos no residen en el tejido conectivo. Entonces, en este tipo de estudios se ha visto que durante las resistencia a la infestación de garrapatas se reclutan una gran cantidad de neutrófilos. Esos neutrófilos se activan, liberan histamina y provocan que entonces la garrapata deje de estar alimentándose de su huésped, ¿no? Entonces, cada uno tiene su papel, ¿no? Hablabas de los eosinófilos, y por ejemplo, los eosinófilos, eso sí, ¿no? Desde el principio se supieron que eran un elemento muy importante en la resistencia a infecciones por parásitos multicelulares, ¿no? En su caso, con estas moléculas tóxicas que tienen en los gránulos, ¿no? Que no son precisamente inductoras de inflamación. Al contrario, gracias por la pregunta. Sí, gracias por la charla, muy interesante. ¿Qué tanto se conoce de los mastocitos cuando no están activados? O sea, ¿qué tanto hay este recambio, no sé, a lo mejor en receptores? No sé, me los imagino como decías que son residentes, parecido a otras células que pueden estar patrullando, pero sin necesidad de activarse. ¿Qué tanta comunicación o cambio en la superficie de las moléculas que se conoce al respecto? Sí, es una pregunta interesante. Fíjate que yo creo que también tiene que ver con nuestro concepto de respuesta inmunológica, ¿no? Porque siempre hemos pensado que nuestra respuesta inmunológica solamente funciona para protegernos contra patógenos, ¿no? Pero creo que hay estudios muy recientes, bueno, relativamente recientes, que te demuestran cómo varios elementos de la respuesta inmune son importantes también, por ejemplo, para la reparación de tejidos, ¿no? Y esa es otra línea que no les platiqué el día de hoy, pero que también se ha estado explorando con respecto a estas células, ¿no? Porque se ha visto que muchas células, insisto, muchas células de diferente linaje celular participan en los procesos de reparación, ¿no? Y se ha visto que los mastocitos también podrían estar participando en estos procesos de reparación tisular, ¿no? No solamente actuar cuando hay un proceso infeccioso, sino también estar haciendo una función de mantener el tejido íntegro y funcional en ausencia de infección, ¿no? Gracias.
¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, yo sí quiero preguntarle, doctor. La verdad es que es muy interesante esta parte de la carrera coevolutiva que tenemos con los microorganismos, ¿no? Pero yo creo que todavía nos falta hablar, por ejemplo, nos hablaba de el costo de la respuesta inmunológica tan fina que tenemos, el mimetismo molecular y lo que es ahora, lo que sabemos, las consecuencias de las autoinmunidades, ¿no? Porque ya sabemos que ese es el costo de la vida, literalmente, de tener contrapatógenos, pero todavía nos faltó hablar de la netosis, etcétera, que también tiene que ver con la autoinmunidad. Pero hoy en día están saliendo nuevos artículos sobre COVID. Sabemos que dependiendo del serotipo también tenía que ver la respuesta y demás. Pero ¿qué esperamos con el long COVID? Llegamos hasta este punto y hay gente que tuvo más de una infección con diferentes serotipos que sabemos que la respuesta inmunológica genera memoria, pero también tenemos los recambios antigénicos. Entonces, ¿cómo vamos con la carrera ahí? Sí, es una pregunta interesante. Fíjate que lo que me ha tocado ver en la literatura, por ejemplo, con respecto a los mastocitos, es simplemente hipótesis, pues. O sea, hay algunos autores que han tratado como de correlacionar este grado de activación de los mastocitos con el desarrollo de este long COVID, ¿no? Pero hasta el momento lo que me ha tocado ver en la literatura son solamente hipótesis, ¿no? Falta como la evidencia experimental para poder demostrar que en realidad existe una asociación entre estos dos fenómenos, ¿no? Sí, sobre todo porque ya se está hablando que el costo de haber salido de COVID es miastenia, perdón. Entonces ya se está hablando que la resolución o el costo está en enfermedades neuronales, ¿no? Ahora que ya se habla de neuroproinflamación, ¿no? Ya no nada más ya no nada más son neuros, ahora son neuroproinflamatorias, ¿no? Entonces, pues creo que vamos en ese costo, ¿no? ¿Y dónde está el papel? Ya sé que siempre los casamos con inmunidad innata, pero sin inmunidad innata no tenemos evolución. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro costo a largo plazo, no? Y sobre todo con estos fármacos que se consideraban de alergias y solamente tan solo de alergias, pero ahora con los cambios de alimentación y todo eso. Sí, sí. Y fíjate que eso tampoco lo platiqué el día de hoy, pero creo que uno de las conexiones importantes que hay con el sistema nervioso son también estas células, ¿no? O sea, ya no lo platiqué, pero también se ha visto que en las descripciones anatómicas, por ejemplo, en las terminales nerviosas que hay en los tejidos, también los que vas a encontrar de manera cercana son estas células. Y se ha visto o hay estudios que, por ejemplo, que han demostrado que hay neuropéptidos que pueden estimular al mastocito y el mastocito también durante su mecanismo de activación puede liberar péptidos que estimulan a las terminales nerviosas, ¿no? Entonces creo que ese es otro brazo muy interesante por explorar todavía y que va a ser como esta unión, ¿no? De la conexión entre el sistema nervioso con el sistema inmune, que al fin y al cabo, pues en el organismo no están separados, que nosotros los estuviéramos separados es otra situación, pero en realidad en el organismo los dos están juntos, ¿no? Bueno, y bueno, todavía nos faltaría explorar ahora que se habla de los órganos linfoides terciarios y los granulomas en cáncer, ¿no? Que es un concepto viejo, pero nuevo, entre comillas. Entonces, gracias. Doctor, muchas gracias por su plática. Y a mí se me ocurrió una pregunta a partir de que usted nos habla de todos los grupos a los que se ha acercado para resolver como ciertos temas de las preguntas que le va generando su investigación. Pero ¿qué tanto ha sido al revés, no? Como lo que usted está obteniendo, su grupo de investigación, pues no había, como usted nos comenta, mucho acerca de mastocitos. ¿Qué tanto se le han acercado otros grupos buscando esas colaboraciones y cómo le ha funcionado? Bueno, ahí los que tienen que hablar son mis colegas. Espero yo que bien. Espero yo que bien. Sí, ha habido grupos, por ejemplo, que se especializan, ¿no? En estudiar específicamente un agente infeccioso, ¿no? Y usualmente siempre lo que han ellos estado analizando, pues tiene que ver con las células típicas de la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, cuando de repente hablo de esta función de los mastocitos, digo, esto cuadra en varios agentes infecciosos. Sin embargo, uno ve los esquemas de cómo se desarrolla la infección con el virus tal, con la bacteria tal, etcétera. Esta célula siempre está ausente, ¿no? Como que generalmente el proceso infeccioso empieza con los macrófagos tisulares, etcétera, ¿no? Entonces, hemos tenido recientemente la oportunidad de colaborar con colegas de la Universidad de Nuevo León, precisamente con esa visión, ¿no? De que ellos vienen con una larga historia de estudiar ciertos agentes infecciosos
y que cuando me decía, oye, ¿y tú crees que los mastocitos se pueden activar? Pues probemos, ¿no? Vamos a probarlo, ¿no? Y bueno, y por ahí vamos con algunas cosas interesantes, ¿no? Pero ya ellos lo platicaron en su respectivo momento, ¿no? De qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Pero y yo creo que en ese sentido uno tiene que ser agradecido, ¿no? Porque yo en lo particular estoy muy agradecido con mis colegas que, insisto, de manera desinteresada y a pesar de que los recursos siempre son escasos, siempre me brindaron ayuda, ¿no? Entonces creo que ahora me toca retribuir en ese sentido, ¿no? Entonces, con gran gusto, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ahorita lo paso atrás. Gracias. A mí me surgió una duda. Ahorita que justo estaba comentando la doctora Mónica de la relación con COVID, vi por ahí un estudio que estaban haciendo en el que estaban correlacionando fibrosis en el hígado con long COVID, pero no tenía como ninguna base que tuviera relación con el sistema inmune. Pero en este sentido, lo que estaban observando era que pacientes jóvenes que tenían edades de 30, 35, 40 años tenían grados de fibrosis muy alta, como si fueran pacientes ya muy viejos, que pues no sé, que hubiesen consumido grandes cantidades de alcohol o comidas muy grasosas, etcétera, etcétera. Pero en este sentido, ¿podría tener una correlación en este aspecto? ¿Qué piensa al respecto? Pues podría ser. Yo digo, es solamente meramente hipotético, ¿no? O sea, Claro. mastocitos en el hígado, por supuesto que también hay, ¿no? Por supuesto que hay. Y la infección, hay una etapa de diseminación hematógena, ¿no? Entonces lo vimos con diferentes órganos que se veían afectados precisamente por la infección, ¿no? Entonces, podría ser, habría que generar la evidencia, ¿no? Lo primero sería ver cómo están los mastocitos en ese hígado, ¿no? Como algo similar como lo que hicimos, ¿no? Con el caso de pulmón, ¿no? Que eso fue lo que nosotros nos llamó poderosamente la atención, ¿no? O sea, ¿dónde encontramos la mayor cantidad de las células? Donde había zonas de fibrosis. Por eso fue la parte como que a nosotros nos llamó poderosamente la atención, ¿no? Pero no dudo que eso pueda ocurrir en otros órganos, ¿no? Porque otra vez insisto, estas células están extendidas, donde quiera que haya tejido conectivo, ahí van a estar. Sí, o sea, justo ahorita me surgió la correlación porque este estudio no tiene nada que ver con eso, o sea, es otra cosa que tiene que ver con hígado graso, que vieron que personas que habían tenido como infecciones consecutivas tenían esta correlación de fibrosis más alta, pero pues a lo mejor también puede ir por ahí. Gracias. Es interesante, gracias. Bueno, nada más aportando eso, en el grupo nosotros hicimos un trabajo de COVID y tiene que ver con los antecedentes del paciente. O sea, ya sabía que los jóvenes que sí consumen alcohol, que sí consumen grasas, ya traen un antecedente, como COVID ya sabíamos que las comorbilidades traían, pero si es más jóvenes, y además es muy marcado sobre todo en los varones y se ve una mortandad mucho más rápida. O sea, disminuye 10, 15 años de vida. Definitivamente, y parecieran pacientes de 50 años. Y mientras más infecciones, mayor. Y una de las hipótesis es TGF beta, pero sí iniciando desde respuesta innata. Entonces ya hay, y de hecho se piensa que esos pacientes, desafortunadamente, fallecen entre los 40, 50, pero por infarto. Entonces ya hay, sí. Hola, doctor. Muy interesante su plática, me gustó mucho. Tengo un par de preguntas. La primera sería si actualmente existe información sobre variantes genéticas que pudieran estar predisponiendo a la función de los mastocitos. Variantes genéticas. Ajá, polimorfismos o cualquier mutación. Es una buena pregunta. Fíjate que se ha analizado sobre todo en alergias, pero los genes que yo asocio, o sea, los polimorfismos que están asociados con el desarrollo de alergias, tiene que ver, al menos los que yo recuerdo, ¿no? Con polarización de la respuesta tipo 2, ¿no? Porque la respuesta tipo 2 es como la crucial para que se genere el IgE y entonces haya como el elemento clave para desarrollar el cuadro alérgico. Pero fíjate que es una buena pregunta. No recuerdo haber visto, por ejemplo, el receptor Fc epsilon, ¿no? El receptor Fc epsilon es crucial para que haya esa activación. ¿Deben de existir variantes en la población? Por supuesto. ¿Alguna variante estará asociada con una mayor probabilidad de desarrollar alergias? Yo no lo recuerdo haber leído.
Lo cual no quiere decir que no exista en la literatura, ¿no? A lo mejor nada más yo no he leído el artículo, ¿no? Pero sí es un punto interesante por analizar. Ok, sí, igual valdría la pena el estudio en población mexicana como para Ujú. ver esa susceptibilidad. La otra pregunta es respecto al estudio con el ácido valproico. Quería saber si ese 90% que se reduce la expresión de los receptores son los receptores globales de los mastocitos o un tipo en específico de receptores. Es el FCR1. Ese Y, es ese. ok, y en ese sentido, quería saber si el reto que se hizo tenía que ver con hongos, como es el receptor específico para levaduras y hifas que lo mencionó. Ah. Sí, fíjate que en el caso, por ejemplo, del modelo de listeria, lo que fuimos a ver era, ahí el reconocimiento está mediado por TLR2, ¿no? TLR2 es lo importante para el reconocimiento de listeria. Y como habíamos visto que el receptor bajaba en FC epsilon, dijimos, seguramente bajó el receptor responsable para listeria. Estaba intacto. No le había pasado absolutamente nada. En ese caso, o sea, como que sí, o sea, la pregunta ahí que nos quedamos es, ¿y por qué unos receptores sí y otros Otros. receptores no? Ok. ¿No? Y la verdad es que no tenemos la respuesta. Lo que único que podemos decir es que parece que el efecto es específico para algunos receptores, ¿no? De los que medimos, solamente bajó el FC epsilon así dramáticamente. El CD117, que es otro receptor importante para activarse por esta citosina del stem cell factor, baja, pero no tan fuerte como el CD117. Y cuando fuimos a ver otros marcadores de activación como CD44, 45, TLR2, y creo que también tenemos medido TLR4, no les pasa nada. Ok. O sea, no impacta el fármaco en la expresión de esos receptores. Y si hay evidencia de, pues, el impacto que tiene sobre los receptores, pero usando microorganismos de otra naturaleza, bacterias, etcétera. Hasta el momento lo único que hemos usado es con listeria monocitógenas, ¿no? Que es la única bacteria con la que hemos probado hasta ahorita como modelo, ¿no? Como modelo de inducción de inflamación exacerbada por microorganismo. Sabemos que no es la única señal que puede inducir esa inflamación. Tenemos que usar, por ejemplo, PAMPs virales, por ejemplo, o PAMPs de bacterias gram negativas como lipopolisacárido, etcétera, ¿no? Pero hasta el momento solamente lo hemos evaluado con listeria. Y el efecto que se tiene, usted mencionó que era tiempo específico. Ujú. ¿Hay evidencia del retorno de cuando se restablece la expresión de estos receptores? No lo hicimos. Ah, ok, No lo hicimos, pero ya me llevo una idea ok. para ver qué es lo que ocurre. Sí, es cierto. Ajá. Pues, o sea, nosotros hacíamos el estímulo y probábamos. Pero ¿qué pasaba después? Ya no evaluábamos. Ajá, porque igual pues se podría asociar eso a la eficiencia, ¿no? De los mastocitos. Sí, es un buen punto. Bueno, Sí. muchas gracias. Al contrario, gracias.